ustedes, no todos, no la mayoría, no he hablado tanto de esto como quisiera, pero quiero hablar por unos minutos acerca del río de Dios, que es el libro que le pusimos en sus manos. Deja correr el río de Dios. Apocalipsis 22. El tema es para hablar un buen rato, pero voy a hacerlo corto para que nuestro programa hoy podamos cubrir lo que queremos. Creo que te va a ayudar un poco a retomar todo lo que hemos escuchado sin que se haya hablado necesariamente del tema, pero te va a ayudar un poco a ubicarte como a mí me ha ayudado. En una ocasión estuve en Colombia y estaba alojado en la casa de unos amigos, un predicador anciano. Los hermanos de esa familia lo tenían alojado allí y eran quienes también me trasladaban a mí, aunque yo estaba en otro lugar, pero nos veíamos de cuando en cuando para hablar. Y resulta que en la misma semana que estábamos en Colombia, este hermano estaba dando una serie de conferencias en una iglesia que dentro de su nombre tenía la palabra restauración. No me acuerdo el nombre, por eso, ni para juzgar quién podía ser. Solo sé que la palabra restauración estaba ahí. No sé si era centro de restauración o iglesia de restauración, no recuerdo. No fui yo a esa iglesia, pero sé que la palabra restauración aparecía en el nombre de la iglesia, porque fue algo de lo que me llamó la atención. Este hermano americano, anciano, él estaba hablando acerca del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, manifestaciones del Espíritu Santo. Y ya sea en medio de la predicación o al final, comenzaba el Espíritu Santo a moverse. Era la época donde todavía lo hace Dios, pero hubo un tiempo en algunos países donde hubo un énfasis muy fuerte en el gozo del Espíritu Santo, como una de sus manifestaciones. Y la gente comenzaba a reír, otros simplemente en medio de la adoración se desplomaban bajo el poder de Dios. Y eso ocurría con este hermano. Él comenzó lunes, martes comenzó a suceder esto, y era en una iglesia de restauración, y la cruzada era una cruzada de avivamiento. Entonces estaba sucediendo algo para preparar la iglesia a la restauración y llevándola al avivamiento. El miércoles temprano se reunió el pastor y el consejo de ancianos para detener la predicación o lo que estaba sucediendo, porque no era usual para ellos y les parecía que era un poco extraño. Entonces hablaron con el siervo del Señor a las 6 de la tarde para decirle que él no iba a poder hacer lo que hacía, que no era conforme a su enseñanza, a su doctrina, y que no querían que eso sucediera, que entonces solo predicara, pero que no entrara en esos asuntos. El hermano, como un anciano ya de muchos años, realmente fue quebrantado, y esa noche de miércoles él no predicó. Él dijo: si no puedo ministrar lo que Dios me está dando para ministrar, yo no predicaré. Y se vino. Resulta que muy quebrantado, llorando, porque él sentía que Dios iba llevando a la gente a una dimensión nueva. El pastor con los ancianos vinieron porque la gente estaba disfrutando aquello, había un mover de Dios tremendo.
Y ellos vinieron para tratar de explicar lo que había sucedido, porque el hombre de Dios no estaba allí, y habían preparado sus argumentos. El pastor vino para hablar a la gente y comenzó a contar las cosas que no eran usuales y que habían hablado con el varón de Dios. Él no estaba ahí, pero sucede que mientras comenzó a explicarlo, el Espíritu Santo comenzó a llenar a la gente de lo mismo. Y comenzaron a reírse por aquí y a reírse por allá, y a caer por aquí y a caer por allá, y entonces ni siquiera pudo dar el anuncio porque nadie le estaba poniendo atención. Se derramó el Espíritu Santo sobre la gente. Se reunieron a la noche y le pidieron al hermano disculpas que si él podía venir al día siguiente, porque a algunos de la directiva les había caído también la llenura del Espíritu Santo. En otra ocasión, otro hombre de Dios, después de haberle invitado, le pidieron que no hablara más, pero un hombre entendido de muchos años, él aceptó, está bien, me quedo en la reunión, y se sentó cerca del predicador o de la persona que estaba a cargo de la reunión. Y cuando esta persona empezó a hablar, parece que algo salía del ombligo del que estaba sentado, porque el que estaba dando los anuncios comenzó a evidenciar las mismas cosas, y todo lo que no querían que él hablara comenzó a suceder. En una ocasión fuimos a Chile y ministramos en un gimnasio con Sidney y otros. Habían como unos 3.500 allí, en el Nathaniel se llama. Y se derramó el Espíritu Santo en todo un gimnasio, un gozo impresionante. Y ¿saben qué? Fuimos a la fraternidad, no, la alianza de pastores, ¿te acuerdas? Y había un hombre que era el secretario, algo así, no recuerdo. Un señor mayor, como de unos 70 años, y bautista, bien rígido el hombre. Y mientras todos estaban, porque cayó el gozo del Espíritu Santo entre los pastores, y él estaba como muy cerrado al asunto. Entonces estaba como con ganas de terminar, y entonces una vez que estaba bien pesada la unción de Dios, bien fuerte, entonces yo le entregué el micrófono, y apenas le tocó el micrófono, cayó bajo el gozo del Espíritu Santo allí. A veces hay misterios que no los explicamos, cosas inusuales, pero para todo hay una explicación. El asunto es que a veces vemos a Dios obrar, pero en el fondo no sabemos para qué es todo esto, por qué es, cuál es la intención del Espíritu Santo. Y solamente pensamos en que Dios me está usando, pensamos en el ministerio, en el impacto que estamos causando, y maduramente no entendemos para qué es que Dios está usándonos, cuál es la intención. Apocalipsis 22 nos da 2 o 3 cosas que están en su libro, pero los que no lo tienen pueden conseguirlo también. Apocalipsis 22 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Yo creo que no hay un solo predicador aquí que no haya hablado alguna vez de Ezequiel 47 o haya reflexionado sobre este pasaje,
acerca de las aguas salutíferas. ¿Quién no recuerda el pasaje cuando el Señor le da una visión al profeta y él ve como aguas salen debajo del altar de la casa de Dios? Y un varón viene para medir las aguas, y entonces la primera medida nos muestra las aguas hasta los tobillos. Luego las aguas siguen subiendo y llega a las rodillas, luego a los lomos, y la medida siguiente es que el agua prácticamente ya va a tapar a la persona y solo puede cruzar a nado, solo puede lanzarse nadando en el río. Y vemos el pasaje como se nos dice que esas aguas que salen debajo de la casa de Dios tocan el mar, y es el mar el que es, o las aguas del mar las que son sanadas, y todo lo que toca es sanado. Dice que a una ribera, a uno y otro lado del río, los árboles que están plantados allí comienzan a crecer. Hay un crecimiento de los árboles que dan fruto, y su hoja sirve para la medicina de las naciones. Y que además hay peces de todo tipo dentro del río. Y los pescadores, es tanta la pesca que tiran su tendedero de redes de una ciudad a otra. Es impresionante el mensaje del río, y posiblemente la mayoría le hemos titulado el río del Espíritu. O cuando lo explicamos, decimos que este es el río de Dios, el río del Espíritu. Y creo que sin equivocarnos decimos que las aguas de este río crecen en función de la adoración de la casa. En la medida que adoramos, entonces el nivel de las aguas va creciendo, y que cada medida nos indica cómo vamos perdiendo la habilidad de caminar con nuestra propia fuerza en medio de las aguas, hasta que es tanto el caudal que simplemente tenemos que lanzarnos en las aguas y hacernos prácticamente uno con el río de Dios. Hace algunos años enseñábamos sobre guerra espiritual, y sería por los énfasis de Dios en que aunque uno quisiera ir a algunos textos para otra cosa, terminabas viendo pasajes que te sustentaban lo que enseñaba sobre la guerra espiritual. Cuando en los últimos años estamos viendo un énfasis de Dios sobre lo apostólico, nosotros nos damos cuenta que pasajes que antes enseñábamos de adoración, aún de este pasaje se tomaba para hablar del discipulado, porque dice que hay como lagunas, como partes en donde las aguas no fluyen, se estancan, y decíamos, esta es la gente que no entra dentro de un mover de iglesia y se estanca, se independiza, y al final, su final es como lagunas que se llenan de animales destructivos, no hay vida. Pero cuando estamos hablando de lo apostólico, Dios nos toca, nos bendice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces todo este pasaje cambia en este año, enero. Vamos a un retiro con los pastores de la iglesia para reenfocarnos en la visión de discipulado. He aprendido, hermano, que lo mejor de todo es extraer los principios. Y a veces nosotros lo que hacemos es hacer lo mismo que otros hacen, y perdemos el detalle de que Dios lo que quiere regalarnos son principios de acción, principios para movernos. Y sabe que, como decía Luis ayer, lo intentamos todo. Esta iglesia nace a través de un misionero, Larry Snedler, que luego entra en una serie de problemas del corazón, y al final yo, que le estaba ayudando como evangelista, terminé con el grupo, y por más de 20 años soy el pastor, porque él se fue a los Estados Unidos. Pero él lo comenzó como un grupo para discipular. Cuando llegué a contactarme con el grupo que nacía, ya había una intención de discipular, y se usaban libritos de lo que se usaba en aquel tiempo en las asambleas de Dios.
fue adaptado en los meses siguientes a la visión con la que trabajaba el doctor John Guichot. Y por algunos años trabajamos discipulado de esta manera. Pero de ahí en adelante, según es la presión en el ambiente del crecimiento numérico, si tú no tienes cuidado, piensas que te estás quedando atrás o estás mal, porque algunos van más adelante. Y entonces empezamos a buscar de cuando en cuando alguna metodología. Y entonces empezamos a pensar en los grupos familiares como se hacían en El Salvador o en Honduras. Entonces viajar a Colombia para conocer la visión celular del pastor César Castellanos, un amigo con quien fui muchas veces cuando la iglesia apenas comenzaba, y después fuimos cuando la iglesia ya llenaba 2 veces el Campín de Bogotá cerrado el domingo por la mañana, así como tal vez unas 30,000 personas en 2 reuniones. Y después vino más gente. Entonces, cuando César empezaba, los G12 no existían. Se llamaba grupos café. De los grupos café pasaron a la G12, que no es para explicarlo aquí, simplemente yo me senté en la mesa de su casa y él me explicó todo lo que era el discipulado de los G12. Y vinimos a traer los G2. Hermano, qué violento crecimiento de salvación en los primeros días. Recuerdo que en el primer mes bautizamos en un río 82 personas de una vez. Pero teníamos una mezcla del doctor Cho y de Castellanos, porque aunque trabajábamos ciertas cosas de los grupos café, teníamos toda nuestra zona dividida en distritos, sectores, gente que coordinaba aquí, gente que coordinaba allá, y algo empezó a colapsar porque vino una presión sobre la gente más allá de lo que podíamos manejar. Entonces tuve que decir: alto, nos estamos autodestruyendo, quizás nos falten muchas cosas primero. Nos detuvimos un momento. Al tiempo fui, ya no eran grupos café, ahora era G12. Y entonces comenzamos a traer los G12 no hace mucho de eso. Y déjeme decirle algo, me sirvió para que mis hijos se comenzaran a involucrar en las células. Vi a mucha gente involucrada. Y siempre, independientemente del modelo con que trabajemos, he visto que cuando se abren células para trabajar el discipulado, la gente que se involucra es sumamente beneficiada. Pero entre más hacía este trabajo, o metía a la gente en esta visión, más me daba cuenta que lo apostólico iba en una dirección contraria. ¿Cómo hago para que esto funcione? Y los hermanos saben que comenzamos, y hará unos 2 años, tal vez 3, volvimos a retomar y vamos tremendo. Pero cuando el líder no pone el corazón totalmente ahí, algo empieza a detenerse. Y mi problema era que cada vez que hablé con alguno de iglesias numerosas, me decían: ¿sabes cuál es la traba tuya? Que para que esto funcione, tienes que olvidarte de este asunto de lo profético y lo apostólico. No funciona. Y cuando llevas 25 años enseñándolo, o estuviste 25 años equivocado, o 25 años loco, o algo todavía falta. Y dentro de mi entender, estábamos como con un eslabón perdido que faltaba. ¿Cómo unir una cosa con la otra? Si tan bueno es esto como es bueno lo otro. Y el asunto es que dentro de todo este viajar, usted sabe, cuando uno viaja y recorre América Latina 2 y 3 veces al año, usted se encuentra con que hay gente que no funciona con los G12.
sino como en Cali, Colombia, una iglesia que funciona con las llamadas casas de oración. Diferente. Vas allá a El Salvador y los grupos familiares, y no son iglesias como para que otro diga la mía es o funciona mejor, porque tanto tienen allá 100,000 como allá tienen 50,000. Entonces pareciera que el modelo no es el asunto. Y luego voy al Brasil a un congreso por allá de una agrupación, y el hombre de Dios, el apóstol del grupo, está presentando un trabajo celular que él llama el 3x3. Y voy a la historia y me encuentro con que Juan Wesley tenía el cuánto por cuánto, el 10x1. Y creo que la última vez que fuimos al Brasil, Mauro, había alguien con algo así como el 5x1 o el 5x1. Entonces parece que a unos les funciona de una forma y a otros de otra. Y viene el apóstol Sidney cuando yo he detenido un poco la presión de las células, y aquí él nos da una palabra y dice que el Señor no quiere que tú tengas una forma de discipulado como la que está sucediendo, sino que él va a revelar tu propio gallo pinto. Y es entonces cuando empiezo a pensar, pero no le voy a predicar mucho, solo algo práctico que le pueda servir. Más bien es como testimonial. Porque una de las cosas que más nos afecta a la vida es cuando el diablo empieza a hacer la presión para que tú seas lo que tú no eres, y para que tú hagas lo que Dios no te encomendó hacer. Porque el éxito en el ministerio no es tener gente, es que tú puedas terminar tus días y decir: Señor, lo que me pidiste que yo hiciera, yo lo hice. Porque al final de cuentas yo sigo creyendo que el éxito de Dios conmigo no es a cuánto le prediqué, sino cuánto pude reflejar el carácter de Cristo. Si yo tuve 100,000 y no pude ni siquiera hacer que la gente viera un poquito a Jesús, soy un fracasado. Porque muchas veces el no tener te muele tanto que Dios puede usarte como una oliva machacada, de tal forma que no usaría a otro que tenga miles de gente, porque nunca atravesó por lo que tú atravesaste, y su carácter nunca fue moldeado a la imagen del carácter de Jesucristo. El éxito no se mide de esa manera. Y hermanos, empecé a ver cosas y dije: Señor, yo creo que el asunto aquí está en hacer algo conforme a la visión que nosotros tenemos. Y empecé a recibir 3 o 4 órdenes de Dios. Ahora, tengo una buena noticia para algunos hermanos de la iglesia y tengo una mala noticia para algunos de ustedes. El otro año por 6 meses no quiero viajar. Sidney se ríe, pero yo creo que este año sí va a ser. ¿Sabe una cosa, hermano? Ahora, quiere que me sincere con ustedes. Yo me he gastado 25 años tratando de que algún pastor haga lo que yo creo que deben hacer. Y por 20 años he impedido que en esta casa sea hecho lo que yo creo que debe hacerse, para que cuando usted venga, usted vea mucho más de lo que puede ver ahora. Y entonces, como dijo el varón, más que un mensaje, es mejor un modelo. Y honestamente le digo que sí estoy totalmente determinado a lograr algunas cosas aquí proféticamente. No hablo de construcción de cosas necesariamente. Hay algunas cosas que aquí yo tengo que hacer cada vez que puedo venir 2 o 3 días, y después en 15 días no puedo hacerlas mientras estoy en otro lado. Y creo que uno podría, tomando la gente unos 6 meses, no tengo una sola invitación aceptada para el 2006. Ni una, no he aceptado ni una. Solo ideas. Y una resistencia del Espíritu Santo para aceptar, para que yo acepte algo. Y créame que me han invitado 100, pero más o menos iría a hacer como que lo mismo que he hecho por 20 años. ¿Lo hago yo? Ir a tratar de enseñarte
que el plan de Dios es que adoremos 24 horas. Pero al final de cuentas nadie piensa que es tan importante, y yo, que lo sé, por no estar aquí, no hemos podido hacer que la gente adore ni un día entero. ¿Me va comprendiendo la historia? Bueno, devolvámonos. Entonces, yo estoy orando por finanzas para una conferencia, y Dios habla y dice: Ronnie, tú no eres tan apostólico como tú crees. Eso me golpeó profundamente, porque pensé que estaba haciendo un trabajo más o menos bueno. Y cuando me dijo que yo no era tan apostólico, yo dije: pero Señor, ¿por qué no lo soy? ¿Cuál es el punto aquí? Y Él dijo: porque ciertamente has establecido apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros en esta casa, y de aquí han salido, pero a todos los que tienes, sean maestros, profetas o pastores, los tienes funcionando como si fueran pastores. Y por eso estás perdiendo todo el potencial, y algunos parece que no hacen porque están en el lugar equivocado. Así que comienza a hacer algo. Y dio órdenes claras. Número 1, comenzar una reunión eminentemente evangelística domingo por la noche, que la comenzó el evangelista Andrés con 7 hermanos, ¿verdad, Andrés? O menos. Y es una de las reuniones más fuertes, no tal vez en número, no se llena todavía, porque tiene como 2 años, y no teníamos esa reunión. Pero ¿qué es lo que sucede con esa reunión? Que es, abrimos una célula para evangelistas, él trabaja con un grupo de evangelistas, la música tiene una tendencia evangelística, testimonio de sanidad, testimonio de salvación, el mensaje lo predica un evangelista, hacen llamado de evangelismo y oran por los enfermos, y es donde más se convierte la gente, porque hay una unción evangelística que está fluyendo por ahí. Pero entonces Dios nos dijo que teníamos que comenzar una célula profética, con gente con llamado profético y que son profetas, y comenzamos esta célula, y entonces comenzamos una reunión por mes profética, y es totalmente diferente. Uno de los lunes, en donde la música es diferente, es de adoración, a veces tenemos guerra espiritual poderosa, a veces tenemos presbiterio, a veces la gente es ministrada por todo el equipo profético, pero es como que fluye un río distinto. Y así cada una de las otras cosas, excepto lo apostólico. No hicimos célula apostólica. Yo pienso que Dios va revelándonos cosas y vamos perdiéndole el miedo a muchas cosas. Hasta que vino el Congreso de Apóstoles hace 1 o 2 años, yo dije: Señor, voy a hablar de estas cosas a los siervos de Dios. Pero vino la gran pregunta: ¿y los apóstoles qué? No tiene célula para apóstoles. Y sé que eso es como un peligro. Pero mientras leí el libro de Lucas 6, el Señor dice, en uno de los versos ahí, usted conoce este pasaje, cuando Él escoge a sus discípulos, dice que pasó la noche orando, y dentro de sus discípulos escogió a 12. Y hasta ahí lo hemos usado todos los que predicamos modelos celulares. Él pasó la noche orando y escogió a 12. Use usted el 5x5, el 4x1, el 10x1, el G12, use usted grupo familiar, como usted le quiera llamar. Ese es el verso para justificar que Jesús escogió discípulos y escogió a 12. El problema es que en la coma o el punto y coma nos detenemos y no vemos lo que sigue. Y dice que Él, dentro de sus discípulos, primera equivocación, ya eran discípulos, no escogió a 12 para ser los discípulos, ya eran discípulos, escogió a 12, y a esos 12 ya le tenía un destino profético y los llamó apóstoles. No eran apóstoles funcionando,
Ni siquiera eran salvos en el sentido de que Jesús, quien es la vía de salvación, ni siquiera había ido a la cruz, ni siquiera su sangre había sido derramada, por lo tanto no eran ni nacidos de nuevo, pero ya su destino profético estaba definido por causa de la elección y por causa del señalamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. El destino de ellos era ser los apóstoles, y él trabajaría los siguientes meses de su ministerio hasta que, cuando él fue al Padre y el Espíritu vino, los llenó, los capacitó, y unos años después los encontramos, según esta Biblia, siendo denominados los apóstoles del Cordero. Alabado sea el nombre de Dios. Pero había una intención expresa, había un propósito. Hicimos unas oraciones, escogimos un grupo de hermanos, y quedamos ahí. Eso fue lo último que ustedes oyeron de mí, de estas cosas. Es entonces cuando, en enero, en un retiro de un hotel de montaña, queremos reenfocarnos en la visión celular. Porque toda la gente que entra en la visión celular, yo digo, todos quieren que tú hagas como ellos dicen. Es como un proselitismo violento. Y entonces te hacen sentir como que si no haces eso, tú estás como en pecado. Y el término la visión lo usa más de uno para hacerte creer que lo que ellos hacen es todo lo que se puede hacer en el reino de Dios, mas la visión es tan global y tan universal de Dios que no nos damos cuenta que lo que algunos están trabajando es simplemente un fragmento de la visión del Omnipotente, porque muchas veces somos fuertes en esto, pero somos raquíticos en lo otro. Muchos que crecen evangelísticamente hasta decir basta, cantidades impresionantes de gentes. Tú estás allí y no saben adorar, no hay movimiento profético, no hay dones del Espíritu Santo, niegan lo apostólico. Otros son impresionantes en la enseñanza, pero nunca se convierte en una persona, no hay nada evangelístico fluyendo. El finado Otoniel Ríos de Guatemala, el apóstol de Guatemala, me dijo una vez cuando yo empezaba: Ronnie, nunca se te olvide esto, no enfatices tanto una verdad parcial que pierdas de vista la verdad total. No enfatices tanto una sola cosa de lo que Dios puede hacer, que la gente y tú lleguen a creer que es todo lo que Dios puede hacer, porque cuando despiertes de ese sueño te vas a dar cuenta que te atrasaste más de lo que pensabas en tu vida. Y cuando tú enfatizas una sola cosa, llegas a creer que eso es el todo. Cuando despiertas, como ha pasado con algunos compañeros de grandes iglesias celulares, que me hablaban a mí como humillándome, porque nosotros somos una iglesia numerosa, pero no tanta como algunos la tienen. Pero cuando han despertado, se han dado cuenta de que no estaban adelante, sino atrás. Y nos fuimos al hotel para orar y reenfocar este asunto celular, porque en el fondo todos queremos crecer un poco. Y estamos en la primera noche y el Espíritu Santo habla a través de mi propia boca, y Él dice: lo primero es lo primero. Diga, lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. Lo segundo es lo segundo. Y lo tercero es lo tercero. No te equivoques otra vez. No pongas lo segundo de primero, ni lo tercero de segundo, porque lo primero es primero, lo segundo es segundo, y lo tercero, tercero. Y lo primero siempre será primero, y lo postrero siempre será postrero. Y fue tan fuerte el énfasis esa noche que estábamos tirados en el piso. Yo metí mi cara al suelo, y en el silencio de la noche yo pregunté: Señor, ¿qué es lo primero? Y Él dijo: lo apostólico es primero. ¿No habéis leído lo que fue escrito? A unos puso Dios
en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Él dijo: no te equivoques otra vez. Lo primero es primero, lo segundo segundo, lo tercero tercero. Hermano, y esto fue como una explosión dentro de mí, y creo que nos ha venido llenando al punto de que, aunque no hemos hecho mucho más desde aquel día, aunque creo que sí hemos cambiado muchas cosas y hemos ido caminando hacia la visión celular, pero hubo un cambio que colocó las cosas en su debido lugar. Déjame decirte, porque cuando tú estás enfocado en tu visión de crecimiento, entonces, si no te equivocas, como yo he visto a tantos equivocarse, la estructura viene a ser lo más importante, y tú estás dispuesto a sacrificar a tus ovejas por mantener una estructura. Y entonces se oye desde los púlpitos el tipo de motivaciones y exhortaciones que hacen sentir a la gente como si fueran pecadores solo porque no pueden estar en una célula, porque no pueden estar en lo otro. Hay una cantidad de gente saliendo porque la forma no es motivar en amor, sino es una golpeadera terrible, porque lo importante es la estructura, aunque la gente se vaya al cajón de la basura. Pero cuando tú empiezas a entender lo apostólico, el plan de Dios no es con estructuras, el plan de Dios es con personas. Y Jesús no se dedicó a elaborar o a establecer una estructura, un modelo de acción. Él escogió dentro de sus discípulos a 12, a los cuales llamó apóstoles, y entregó su vida para que de discípulos aún recién, miren, ni convertidos, tomarlos en sus manos y producir con su acción y su influencia en su vida, hacer que ellos llegaran a ser los apóstoles que Dios había determinado. La estructura celular te hace simplemente líderes, te hace gente líder de célula, y si no tienes el cuidado, como nosotros, vas a escribir y poner a repetir a la gente que diga: cada creyente un líder, cada creyente un líder. Y es verdad, es una forma en la cual motivamos a la gente, pero en la visión apostólica celular, cada creyente no es un líder. Ese es el comienzo. El destino no es que sea un líder, el destino es que Dios los tome, los haga discípulos, que la estructura celular solo sea la avenida a través de la cual vas a subirlos, pero el final no es que sean simplemente líderes de célula, sino que lleguen a ser el salmista que Dios dijo, el profeta que Dios dijo, el apóstol que Dios dijo, el pastor que Dios dijo, el ministerio que Dios determinó. La idea es que la gente es más importante que la estructura. Y tienes que entender que eso lleva tiempo. Eso lleva años de trabajar con la gente. Ahora, ¿cómo hacemos para que fluyan lo apostólico, lo profético? Esta es la labor de un apóstol. En 5 minutos te la voy a decir. Dice: y vi un río de agua de vida fluyendo del trono y del Cordero. Diga: el río fluye del trono y el río fluye del Cordero. Yo lo ilustro muy sencillo de esta manera. Cuando Dios se reveló a Juan en el Apocalipsis, le dijo: escribe las cosas que ves, escribe las cosas que son, y escribe las cosas que han de ser después de estas. 3 cosas debí escribir: las que han de venir, las que ves y las que son. Y esa palabra, las que son, hablaba de cosas que no son cambiables, no admiten variante. Y dentro del libro de Apocalipsis tú puedes pesar que hay cosas que Dios revela que van a venir, que aún se están cumpliendo en nuestros días, y otras están por venir. Pero en medio de esas cosas que nos revela, hay algunas que están siendo reveladas para enseñarnos lo que Juan estaba viendo en aquel momento, y servía para animar sus vidas y animar a los creyentes de aquellos días. Pero también dentro de lo que está aquí metido en estos 22 capítulos, hay cosas que son, hay cosas que nunca dejaron de ser, y hay cosas que no tendrán que sufrir ningún cambio para seguir siendo como son desde un principio. Y esto significa que si este púlpito fuera
la historia del hombre, la historia de la humanidad, nosotros entendemos que de aquí hacia atrás está la eternidad, y de aquí hacia allá, cuando todo se ha cumplido, sigue la eternidad. Pero por causa de nuestra historia, y vemos las cosas de las naciones y los hombres y las guerras, pensamos que las cosas eternas han dejado de ser por causa de la historia del hombre. No. Los tiempos fueron medidos en minutos, segundos, horas, años. Por causa de nuestra caída y en nuestro pecado, el hombre perdió esa habilidad de caminar con Dios siempre. Y cuando Adán pecó, entonces la vida de los hombres se recortó. La vida de los mortales, que era, alabado sea Dios, por siglos de siglos, el hombre empezó a vivir 900 años, después 700 años, 600 años, 400 años, hasta que David nos escribe en uno de sus salmos, el Salmo 90, que la vida del hombre es 70 años y los más robustos 80. ¿Cuánta reducción hay por causa del pecado, por causa de lo que entró al mundo a través de la caída del hombre? Es la historia de los mortales, pero lo cierto del caso es que las cosas que conciernen a Dios siguen siendo invariables, están allí. El trono de Dios es eterno, el trono de Dios es inamovible, el trono de Dios no depende de la historia del hombre, no depende de quién gobierna, no depende de qué presidente esté o qué sistema político impera en una nación. El trono de Dios está por los siglos de los siglos, Él es el mismo. Y cuando Juan ve, aleluya, el trono de Dios, nosotros apocalípticamente, escatológicamente, raptistamente vemos el trono. Cuando venga todo lo que va a venir en el futuro, pero no nos damos cuenta que eso no viene en el futuro, sino que eso siempre ha sido, eso es por siempre. El trono de Dios es eterno, Dios está sentado en su trono, Él es el amo, dueño y Señor del universo siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Por lo tanto, el río que sale del trono es un río eterno, es un río que fluye desde la eternidad, fluye antes del hombre, fluye en la historia del hombre, fluirá después del hombre. El río viene del trono, diga, el río viene del trono. Y es un río de agua limpia. La palabra nos enseña de dónde viene el río. Pero el saber de dónde viene nos dice cuánto tiempo tiene el río de fluir. El río es eterno, diga, el río es eterno. Dígalo fuerte, diga, el río es eterno. Pero además, mis amados hermanos, el pasaje nos dice desde quién fluye el río. Nos dice dos cosas: desde dónde viene, pero de quién fluye. El río no fluye como los nuestros de la montaña, del deshielo, de la lluvia. No, el río no fluye de la lluvia, no fluye del deshielo. El río fluye del Cordero. El río fluye desde el Cordero. Fluye de una persona específica, fluye del trono, pero fluye del Cordero. Dígale que está a su lado: fluye del trono, pero fluye del Cordero. Fluye del trono, pero fluye del Cordero. Y es eterno. Levante su mano al cielo. Le va a ayudar los siguientes 10 minutos. Baja tus manos. Cuando fuimos a la India a orar a las montañas de los Himalayas, en una ocasión fuimos a orar en una zona que se llama el Shanggu Lake. Es el lago sagrado de la India, donde están los principales monasterios de todas las sectas extrañas. Es un río, por la altura, es un lago prácticamente congelado. Pero cuando el invierno es poderoso, aquello es nieve por todo. Pero cuando el verano viene, hay deshielo. Las aguas rebalsan el lago y comienzan a bajar como hilos de agua, y se van juntando y se van sumando y forman algo que se llama el río Ganges, el río más caudaloso quizás del Asia, uno de los más caudalosos, sagrado, porque ellos piensan que las aguas vienen del trono de sus dioses. El río de Dios no viene de la montaña. El río de Dios viene del Cordero.
Por eso, cuando Jacob va a morir, trae a sus hijos y profetiza sobre cada uno. Y cuando llega Judá, profetiza que el cetro de autoridad estaría en su mano y que la consumación de esa palabra sería cuando uno llamado Silo, el libertador, apareciese. Entonces todos los pueblos vendrían a él, se reunirían en torno a él. Esa era una profecía que anunciaba la venida del libertador, Silo o Silo, que viene de una palabra hebrea, Shaliah, y es la misma palabra que origina otra palabra que aparece en el Nuevo Testamento llamada Siloé, el estanque de Siloé. Y hay cosas con los israelitas que son curiosas, y ustedes lo saben. Cuando Jesús está en Nazaret o va a la sinagoga, él toma el rollo del profeta Isaías. Cine nos contaba un poquito más cuando habló con un predicador mesiánico. Cuando él llega a la sinagoga y pide el rollo de Isaías, ya comenzó el problema. Más todavía cuando selecciona el pasaje que solamente debía ser leído en realidad por el Mesías en el día de su aparición. Pero peor aún cuando la silla reservada para que la usara en quien se cumpliera la escritura leyera, eso significaba que quien leyera esa escritura y se sentara en esa silla que no era ocupada por nadie, significa que él era el enviado de Dios, el Mesías Redentor. Por lo tanto, cuando Jesús lee, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios, y comienza a hablar de todo para lo que fue ungido, y luego dice: hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Tomó la silla reservada para el Mesías y se sentó. Y entonces cuando él se sentó, la gente se enardeció, porque él estaba diciendo: esto no es un texto para ser leído, yo soy el esperado, yo soy el que esperaban, y me siento en la silla que ha sido reservada por siglos para mi venida. Y dice que cuando él se sentó, todos pusieron sus ojos en él y querían matarlo. El Antiguo Testamento está tan lleno de figuras simbólicas tan extraordinarias que cuando Jesús viene, paso a paso las cumple. Pero había una que cumplir, y es precisamente la que a usted le interesa saber. Cuando él viene, él espera que pasen todas las fiestas de Israel, las celebraciones, todo aquel asunto religioso impresionante. Y cuando ya han celebrado sus tabernáculos y están ante las aguas del estanque de Siloé, entonces él viene, se pone en pie y dice: todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior, no de la montaña, no del deshielo, sino de su interior, correrán ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Es él lo que estaba diciendo con esto: es: yo soy el libertador, yo soy Silo o Silo, como usted quiera decirlo. Estoy en el estanque, que significa Siloé, y esto viene de una palabra Shaliah, que significa o que la traducimos enviado en nuestro idioma, y te deja tranquila tu conciencia antiapostólica.
Pero lo que quiere decir el pasaje es: yo soy el apóstol del Padre. Yo soy el enviado del Padre. Porque, hermano, déjeme decirle una cosa. Hemos estado creyendo que mire, me cambió la vida esto. Cuando yo hablé de hombres del pasado, siempre dije: Nehemías es un tipo de apóstoles, Esdras es un tipo del apóstol maestro, Moisés es un tipo de apóstol. No, no eran tipo. Porque el río es eterno. Y el río fluye desde el Cordero. Puede levantar su mano, porque lo que voy a decir le va a ayudar. Claro, si no le ponemos el balance, entonces salimos de aquí todos graduados de apóstoles. Dios es impresionantemente preciso. ¿Qué tenía que hacer yo en Grecia, Europa? Solo una vez en mi vida he ido. Y tenía que ir en el momento justo y exacto. Y tenía que mandarme una mujer a recogerme con un hijo de 12 años, a mí y a mi esposa, con un nombre tan curioso que jamás lo escuché en mi vida, pero cuando él lo dijo me cambió la vida. Cuando vamos en el automóvil en Grecia, yo estoy reflexionando sobre estas cosas apostólicas. Entonces la madre le llama al hijo y le dice su nombre. Y cuando le dice su nombre, todo mi ser se conmocionó. Yo dije: hermana, ¿cómo se llama su hijo? Y dijo: se llama así. Y le pregunté por tercera vez para no equivocarme, para oír la pronunciación. Me dijo: se llama. Yo dije: esto tiene que ser algo de Dios. Aquí hay un misterio. Porque este nombre en mi país no es un nombre. En español esto no es un nombre, es un oficio. Y como es un oficio, tú lo defines según tu habilidad o tu bagaje o tu prejuicio teológico. Y para un bautista, un apóstol es una cosa, para un pentecostal es otra, para un carismático es otra, y para usted y para mí probablemente sea otra, según lo definimos dentro de nuestros conceptos. Pero ¿qué es un apóstol para un griego? Porque es el nombre del joven, es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Yo dije: hermana, ¿qué significa para un griego apóstolos? Ella dijo: para un griego, apóstolos significa uno sobre el cual Dios pone su mirada, uno a quien Dios señala, escoge y llama por nombre propio, le da autoridad, lo equipa, le da una comisión específica que solo Él puede cumplir, y lo envía en su nombre a cumplirla. Le dije: repítamelo otra vez, porque los hermanos en Costa Rica van a querer saberlo otra vez. Ella dijo: uno sobre el cual Dios pone su mirada, Dios lo señala, Dios lo llama por nombre propio, Dios lo autoriza, Dios lo capacita, y Dios le da una comisión específica y lo envía en su nombre a cumplirla. Y cuando me dijo eso, hermano, fue como que me explotó por dentro algo. Entonces yo dije: entonces Moisés no era un tipo, Moisés era un apóstol. Entonces Nehemías no era un tipo, era un apóstol, porque el concepto nuestro es neotestamentario. El concepto nuestro es del Nuevo Testamento en adelante, porque es donde se menciona el término, porque así lo entendemos en nuestro idioma. Pero en el contexto de Dios no. Eso es porque el río es eterno, el río es apostólico, el río es un río de diseño, es un río de comisiones. En el río de Dios va fluyendo, hermano, ciudades, naciones, pueblos, y en ese río fluyen propósitos, fluyen gente llamada por nombre propio, y Dios está llamando a su gente apostólicamente. El río es apostólico, el río fluye del Cordero.
Y nunca dice que tienen que ser hombres. Sino sobre aquellos sobre los cuales a Dios le da la regalada gana de ver. ¿Cuál es el punto aquí, hermano? Si yo puedo recoger todo lo que hemos hablado, entonces, aunque tú levantes 1000 iglesias, si tú no eres un río, aunque tu ministerio evidencie una gran prosperidad, un mafioso también vive prósperamente. Si no fluye el río, aunque tengas 100,000, si no fluye el río, pero no tu río, porque el río fluye del trono y fluye del Cordero, y el que tiene sed viene a él y bebe, y de su interior en conexión fluirán los ríos de agua viva. Alabado sea Dios. Ahora, hasta aquí todo va muy bien. La siguiente parte no es que irá mal, pero debes entenderla para ir terminando. Porque el huerto del Edén es un prototipo del reino, es un tipo de la iglesia. Lo que Dios quería hacer con el hombre y con la iglesia está manifestado en el Edén antes de la caída. Gobierno, dominio, autoridad. Pero dice Génesis 2:8 en adelante que el Señor colocó un río para regar el huerto. Y luego dice que ese río se convierte en 4 ríos. Entonces es uno, pero son 4, pero son 5, pero es uno. Es el mismo río que se divide en 4, pero que al final son 5, pero es uno. Porque el río que viene del trono y del Cordero es 1, pero es 4, pero es 5. El río del apóstol del Padre es 1, pero se divide en 4 ríos más, para levantar a los profetas, para levantar a los pastores, para levantar a los evangelistas, para levantar a los maestros. Pero es un solo río. Diga, es un solo río. Dígale que está a tu lado, es un solo río. Entonces nosotros estamos fijándonos en marcas un tanto muy superficiales, a ver si tu habilidad es esta, tu habilidad es la otra, pero no estamos midiendo, aleluya, el nivel de las aguas, ni estamos midiendo qué es lo que las aguas de tu río provocan. Por eso la marca de apóstoles hoy, más que obras físicas, es cuántas vidas son levantadas como hijos del ministerio. Aleluya, cuántos profetas, cuántos, ya no solamente diga cuántos hijos, sino cuántos de tus hijos realmente llegan a alcanzar el hecho de que Dios destinó para ellos que sean profetas, o que sean pastores, o que sean evangelistas, que sean maestros. Aleluya. Porque el libro de Ezequiel nos habla de un río que fluye debajo del altar, pero usted lee el verso 9, y el verso 9 te dice que ese río son 2 ríos, pero que al final es 1, pero son 2, pero son 4, pero son 5, pero es 1. Porque el río que fluye debajo del altar se hacen 2, porque nos explicó el hermano Kevin allá en Puerto Rico, que como salen debajo de la casa lo que hay es el fundamento, y del fundamento no salen 4 ríos, sino 2, según Efesios 2:20, porque la casa de Dios está siendo edificada según los ríos de 2 ministerios, apóstoles y profetas. Pero es 1, pero son 4, pero son 5, pero son 2, porque es el mismo río que fluye del trono y del Cordero fluye. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, déjame resumir esto, porque es muy largo y lo quiero hacer bien corto ya. ¿Cuál debería ser la tarea de un apóstol?
Levantar iglesias, sí. Levantar hijos, sí. Predicar, sí. Pero la tarea de un apóstol es conectarse de tal forma con el río principal, para que entonces ríos de agua viva fluyan de tu interior, para que puedas levantar aquellos que deben emerger del río evangelístico, del río pastoral, del río profético, del río magisterial, del río apostólico, porque esa es la gran problemática de las iglesias. Tenemos un río caudaloso, impresionante, se convierte en 200 cada rión, se convierte en 500, pero no hay un fluir de las aguas proféticas, y en la profecía son neófitos, en lo apostólico no entienden, o son maravillosamente pastorales, la gente está contentísima, pero no tienen activados los dones proféticos, no tienen activos las facultades evangelísticas, porque las aguas del río no fluyen. Y entonces culpamos a aquel evangelista que apareció en la iglesia, hizo una cruzada, y ahora todos quieren seguirlo, todos quieren predicar, y el pastor, al no entender esto, que los ríos tienen que fluir. Alguien me dijo: hermano, hemos logrado algo tremendo en nuestra denominación. Y yo, ¿qué es lo tremendo? Dice: al fin se pronunciaron. Y él dijo: la denominación nuestra acaba de declarar como artículo de nuestra fe que creemos en lo apostólico, pero no creemos que hayan apóstoles hoy. Yo dije: es inaudito creer que hoy hay lo apostólico si no hay apóstoles de los cuales salga el río apostólico. Y posiblemente para que el río fluya, tienes que morir tanto a ti mismo, que posiblemente tu destino apostólico es sentarte para que los ríos fluyan. Y se levanten los evangelistas, y se levanten los profetas, y se levanten los apóstoles, porque mientras tú sigas ahí haciéndolo todo, entonces ellos estarán allí y tú estarás allí. Pero en la medida en que te conectas con el río que fluye del trono, que fluye del Cordero, entonces quien se conecte contigo, aleluya, se activarán los dones y los diseños divinos que Dios puso en su vida, aleluya. No necesitas ser un evangelista para que se levante lo evangelístico, porque tú no eres el que lo levanta, solo necesitas estar conectado con aquel que es el río, y de su río, aleluya, te llenarán y fluirán. Alabado sea el nombre de Dios. Sabes, hace muchos años atrás, yo tenía un conflicto en la cabeza, porque posiblemente fui de las primeras personas a quien se le dijo que era un apóstol. Y en la iglesia de Dios donde yo servía me dijeron que yo solo podía tener un ministerio, no dos, y que yo moriría como evangelista porque ese era mi llamado. Más adelante el mismo supervisor que me llevó para prepararme para posiblemente sucederle a él en el cargo en su jubilación, me dijo: sabes una cosa, si quieres ser un muy buen evangelista, vas a tener que ser primero un pastor, para que entonces entiendas las cosas que pasan los pastores, porque dentro del concepto denominacional el evangelista siempre predicaría en las cuatro paredes. Entonces ya me di cuenta que podía tener dos. Luego aparece don Luis Mercedes en la iglesita pequeña, no sé si te acuerdas, y vino y me dijo: mientras estabas hablando vi unas letras sobre tu cabeza que decían maestro a la iglesia. Ahora digo, ¿ahora qué conflicto tengo? Soy evangelista, soy pastor, y ahora este señor dice que soy maestro, y voy a Guatemala a pedirle cobertura apostólica al único apóstol que conocía yo en Centroamérica. Habían más, pero es el único que conocía, el doctor Otoniel Ríos. Y en la noche, antes de pedir la cita de cobertura, el Espíritu Santo se revela en mi cuarto con una luz y me dice: no pidas cobertura, Otoniel, porque tú también eres un apóstol. Ahora, ¿qué enredo tengo? Vine aquí más enredado en la cabeza, un conflicto. No crea, cuando tú estás luchando en un ambiente
en el cual estás siendo exitoso porque lo que estás haciendo es aceptado. Como evangelista, lo que estaba haciendo era muy aceptado, pero ahora Dios me cambia todo el panorama. Y en medio del sueño de un ayuno de 14 días para preparar una cruzada que dimos aquí grande en Costa Rica, al 14º día Dios me muestra el último día de la cruzada, en donde yo derramo una copa de aceite sobre la tierra, y en la visión me dice: hasta anoche funcionaste como evangelista, hoy comienzas a funcionar como profeta. Entonces yo me metí a un cuarto a ayunar y dije: Señor, ¿quién yo soy? ¿Qué soy yo? Y para peores, había hecho unos exámenes teológicos de grado en la denominación y me habían mandado un título que ahora era reverendo. Reverendo, apóstol, profeta, pastor, como decía mi mamá, aprendiz de todo, oficial de nada. Y Dios, que viene a tu auxilio, responde: hijo, no te preocupes tanto si eres apóstol, si eres profeta o eres pastor. Tu primer gran ministerio es simplemente ser mi hijo. Y si tú me adoras, el Cristo que mora en ti, que es apóstol, que es profeta, que es evangelista, que es pastor, que es maestro, fluirá de tu interior. Y si necesito que funciones como apóstol allá, eso será lo que hagas. Y si necesito que seas un evangelista aquí, eso es lo que harás. Porque ríos de agua viva, no dijo un río, ríos de agua viva fluirán de tu interior. Entonces, la mayor preocupación de nuestra vida es conectarnos a la fuente. Porque volviendo al pasaje en que empezamos, el trono no solo habla del lugar de donde fluye el río, sino habla del lugar donde nace el río, para que entonces venga del Cordero a ti. Tú tienes que enfocarte en el trono, que es el lugar de la adoración. Hermano, tan simple que es solo adorar, nada más. Pregunta del millón: en el último mes, ¿cuánto tiempo dedicaste fuera de los cultos o aún dentro de los cultos para adorar a tu Dios? Porque el río crece por causa de la adoración. Yo prefiero tener un torpe de lengua que un pico de oro, si el torpe de lengua es un adorador. El Cordero hará que fluyan los ríos de agua viva, mas el pico de oro que no adora hará que fluya su río. La adoración te hace un despreocupado. Yo hace meses que no predico con nada en la mano. No me jacto, no lo haga si el río no fluye, porque se llevará la peor experiencia de su vida, porque serás un desamparado en el púlpito de Dios,
Pero si adoras, ¿cómo nos salva el Señor? ¿Cómo nos salva? Hay gente que a veces yo voy a alguna parte y creen que es broma. Y me dice, hermano, ya le toca predicar. Y yo digo, le veo los ojos, le digo, gracias a Dios, tengo un minuto para saber de qué debo hablar. Y él se ríe como si fuera una broma. No, no es una broma, es una verdad. Porque no estoy preocupado. Yo no me preocupé ayer, ni antier, ni la semana pasada por lo que debo predicar. Yo solo me preocupo por tener comunión con Dios. Levante su mano. Lo apostólico es eterno. El río es eterno. Los nombres ya están allí. Las ciudades están ahí. Los diseños están ahí. La provisión está ahí. Es eterno. Pero fluye del Cordero. Pero fluye del trono. Oh, aleluya. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Necesitamos apóstoles que pasen la noche orando para escoger dentro de sus discípulos, de sus grupos celulares, aquellos en los cuales tengan que invertir su vida, para que cuando tú ya cesas en tu ciclo, tú te hayas multiplicado en 12 apóstoles, o en 144, o en 200 apóstoles. Mueva sus manos. Yo observo hombres de Dios. Me gusta ver los hombres de Dios para saber qué cosas buenas yo debo hacer y qué cosas no debo hacer. Y Dios me ha permitido, vamos a decir, caminar cerquita o lejitos, pero ahí, donde tal vez otros nunca se acercaron a estas gentes. Y una cosa que me llama la atención es que si ellos se murieran mañana, no hay nadie en su lugar. No se han preocupado por tomar a otro y prepararlo para que la unción que está en ellos sea soltada. Mueva sus manitas al cielo. ¿Se da cuenta, hermano? Aleluya. Mueva y adore un momento. Mientras Guillermo nos canta el río, sobre el río, sobre el río. Oh Jesús, métete al río. El éxito no es cuántos tienes, sino cuántas aguas salen de tu interior. El éxito de tu ministerio no es cuánto dinero puedes llegar a tener, sino cuántas aguas salen de tu interior, porque si salen muchas, entonces tendrás muchas gentes para tener el dinero que se necesita, para levantar las obras que se necesitan, para influir sobre otros, de tal manera que cuando te escuches o te escuchen, los conectes con el río y nunca más sean los mismos. Ven, río poderoso, ven, hazme victorioso. Con tu poder, ven con poder y gloria en la postrera hora. Escucha la voz de la amada que te anhela. Levanta tu cántico en otras lenguas. Victorioso. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Oh, cántale al novio.
Cántale, cántale al novio de la iglesia. Oh, te amamos, Señor. al que vive, Tú eres dulce. al amor de nuestro corazón. Ante él el reconocimiento. Digno de gloria, digno de honor, digno de alabanza. Levanta ese canto, levántalo como Sabiduría y novio, poder levántalo delante como de tu novio. trono. Restauración y libertad delante de tu trono. Incienso y fragancia delante de tu trono. Solo a ti, Señor. Amamos sobre te amamos. Ba 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 ba. ¿Dónde estás, iglesia mía? ¿Dónde estás, amada mía? Yo te tengo buscado en mis jardines, yo te tengo buscado en la sala del trono. ¿Dónde estás? Yo te quiero llevar a mis recámaras, yo te quiero en mis brazos y te bendecir. Yo te quiero escuchar a cantar tus cánticos, yo te quiero en la intimidad de la adoración. Ven a mí, ven a mí, y yo te llevaré a brillar por las ciudades, yo te llevaré a resplandecer por las naciones y haré fluir mis ríos, y haré fluir mis ríos, y haré fluir mis ríos desde mi trono, desde el Cordero. Amada mía, yo te quiero llevar.